Como siempre es importante darnos el espacio para un contexto del tema que vamos a hablar y creo que es importante decirles de dónde nace la, la temática de esta conferencia del día de hoy. Y pues bueno, les cuento que hace más o menos, un poco más de un año, sí, más o menos ya casi 2 años, llegó a mis manos un libro llamado Cultura 10 de una compañía que se llama Caramelo Escaso. Y hoy quiero basarme en él para esta conferencia. Es un trabajo, creo que muy bien logrado, un trabajo estupendo, pues que resume y agrupa de alguna manera muy interesante varias técnicas para la movilización y entendimiento de las culturas en las organizaciones. Eh, Realizaremos durante la conferencia un recorrido por algunas décadas de la historia del mundo y cómo estos hitos históricos nos hablan de cultura, explorándolo o extrapolándolo más bien al mundo organizacional. En esta conferencia vamos a dar unas diferentes estrategias que nos permitan implementar en las organizaciones y que bajo mi experiencia considero que son realmente ganadoras para la creación o transformación de una cultura organizacional, sea cual sea la visión de esta cultura o de esta organización. Entonces, antes de dar ya inicio a todo lo que tiene que ver con el contenido grueso de nuestra conferencia, quisiera empezar a preguntarles algo muy importante que nos dará el paso para todo esto y es, ¿qué es cultura? Dentro del libro que les comento, aquí tenemos una portada de este libro. Este libro tiene una definición bastante chévere que para mí resume esta pregunta inicial y es que la cultura es el tejido que de manera invisible agrupa y direcciona de forma inconsciente a una sociedad. Y claramente así es. Si nosotros vemos, la cultura no es algo que podemos tocar o que podemos palpar, simplemente está allí, simplemente existe. Y dicta los comportamientos grupales de un número o de un grupo específico. Eh, Bajo ella están las actitudes, están las creencias y los comportamientos o los principios. Y este mismo concepto podemos utilizarlo para diferentes grupos como familias, empresas, ciudades, hasta países. Pero el decir que es algo invisible no deja de ser importante. Creo que por todo lo contrario. Si vemos el 50% de las organizaciones que han fracasado identifican que la causa principal es no haber asumido el reto de gestionar la cultura organizacional. Por el contrario, las que logran gestionarla maximizan su valor en un 200%. También es una de las mayores razones por la que las personas cambian de empleo. Si vemos y cuando hacemos o vemos las estadísticas de las deserciones voluntarias, las principales razones están atadas al liderazgo, al clima, a las políticas o a mejores condiciones realmente salariales, ¿no? O no salariales. Pues esto, aunque sea difícil claramente de creer, esto también es cultura. Y buena gestión de la cultura logra atacar, o la buena gestión de la cultura logra atacar todas estas variables. Y ustedes dirán claramente cómo por medio de la cultura podemos atacar temas tan concretos como la insatisfacción salarial. Bueno, pues cuando logramos realmente una cultura que tiene como premisa la equidad, el trabajar en la contribución del propósito de su talento humano, atado a su propósito de organización, este concepto realmente que trasciende la individualidad de la misma organización, este concepto que nos habla del para qué de la organización, el para qué hace lo que la organización quiere cambiar de pronto en el mundo y dejará huella en él. Una organización con esta claridad y tipo de gestión de cultura logra realmente gestionar y administrar sus procesos de gestión del talento humano, implementando prácticas como, por ejemplo, medirse en el mercado con encuestas salariales para asegurar una equidad externa y evaluándose internamente para asegurar la equidad interna. Atraer, digamos, talento humano con propósito, identificando los talentos naturales y gestionando las políticas de felicidad laboral desde, desde la motivación intrínseca. Entonces, allí, realmente, y solo allí, el tema salarial pasa a un segundo plano, ya que logramos que el salario no se convierta en la excusa para ir a trabajar, sino que lo hago por una fuerza y motivación interna.
porque como organización hemos trabajado para atraer o lograr de pronto atar la vocación de las personas con su pasión eh, y con su fuente de ingresos. Entonces, lo cual esto significa que van a dejar o bueno, esto no significa realmente que vayan a dejar de haber retiros eh, y que todo sea perfecto. Realmente no, para nada. Sería una utopía pensar en ello, ¿no? Pero sus motivos serán realmente auténticos, desde el crecimiento personal, ¿no? Y es que hay que entender realmente el talento humano actual, ¿no? En dónde estamos parados en la actualidad, qué tipo de talento humano hoy están llegando a las organizaciones, que realmente es un talento humano muy diferente al talento humano que pudiéramos haber visualizado hace unos 10 años más o menos, ¿no? Hoy las personas tienen impresa una conducta nómada por naturaleza. Estas razones y condiciones son factores que dentro de las organizaciones no podemos brindar, o digamos que de alguna manera vienen con un chip, como les decía, nómada, que hace que dentro de la organización no podamos controlar ciertas razones por las cuales los colaboradores se van de una organización. Entonces, empecemos por un recorrido, como les decía, por varias décadas, empezando por la década de los siglos 20, de los años 20, perdón. Eh, Podemos recordar, ¿cierto?, que este es un tiempo donde la mujer pues era la protagonista. Con la actualización de las faldas, de los primeros métodos anticonceptivos y lo más importante, de pronto su derecho al voto. Eh, Era una cultura realmente diferente, que estaba rompiendo con la forma tradicional de hacer las cosas, estaba creando una manera diferente de pensar y se empieza a imponer una nueva normalidad, ¿no? Esta palabra que por cierto en estos tiempos pues está muy de moda, pero es claramente lo que sucede cuando se establece una nueva cultura. Es tal la fuerza que tiene la cultura que a lo largo de los años ha logrado cosas increíbles, ¿no? Entonces, pero transformar realmente o imponer una nueva cultura, pues no es nada fácil. Yo creo que los que hemos trabajado en la transformación de la cultura organizacional dentro de las organizaciones, sabemos que es un trabajo que no dura 5 meses, 2 meses, 3 meses, o como les ponen algunos consultores que sacan este tema en 3 meses. Eso realmente no es cierto. Un proceso de transformación de cultura puede durar aproximadamente entre 3, 4, 5 años y se moviliza al mismo ritmo que las organizaciones mueven su proceso de direccionamiento estratégico, ¿no? Entonces, volviendo al tema, entonces decimos que imponer una nueva cultura no es nada fácil, ¿no? La cultura anterior normalmente siempre se opone, ¿no? Se resiste, se defiende, pelea para no quedar extinta. Y hay voceros de esta cultura que se convierten en unos opositores de la transformación, haciendo que los cambios sean traumáticos realmente. Por ejemplo, en los años 20, muchas de las madres se oponían a que sus hijas salieran a encuentros políticos, ¿no? Y decían que las mujeres que planificaban, perdón, y que usaban minifaldas y cortaban su cabello, no eran señoritas de bien, ¿no? O sea que el ser humano de manera involuntaria busca preservar lo conocido, ¿no? Seguir en su zona conocida, en su zona de confort y preservar su cultura ya existente. Entonces empecemos con las primeras herramientas que nos brinda o nos enseña esta década. Eh, bueno, aquí creo que en esta década entonces nos enfrentábamos a una cultura tradicionalmente machista, ¿no? Si las mujeres que luchaban por el sufragio no comprendían lo que ocurría en su entorno, jamás conseguirían los resultados necesarios, ¿no? Entonces hay que entender cómo se empieza a gestionar la cultura desde allí. Y exactamente esto sucede en las compañías. Si no realmente comprendemos la cultura dominante de la organización, difícilmente se va a identificar lo que la cultura actual requiere, ¿no? ¿Cuál es el cambio que requiere la cultura organizacional? Lo que se requiere para hacer ese cambio y lo que impide su transformación. Y junto con el entendimiento de nuestra cultura, debemos también entender o tener en cuenta el siguiente factor clave que será nuestra segunda herramienta dentro de este recorrido de transformación de cultura organizacional. Entonces, ¿qué debemos lograr? Debemos lograr el compromiso genuino de los líderes, ¿no? El voto femenino en esta década de los años 20 solo se consigue
cuando los líderes de cada uno de los países involucrados dan su apoyo a la, digamos que a esta causa. De igual forma pasa en las organizaciones. Los primeros pasos en la gestión de la cultura se logra cuando los líderes de las organizaciones dan su apoyo a este tema realmente tan importante. Esto significa que para generar transformaciones culturales es requisito indispensable contar con el apoyo de los líderes. Y bueno, decía que es el primer reto, porque recuerden a esas mamás de los años 20, aquellas que se ponían al cambio, bueno, pues nos vamos a encontrar con esas mismas mamás en versión de líderes dentro de las organizaciones. No solo son colaboradores los que se oponen, y bueno, tener líderes realmente opositores sí que es un gran reto, ¿no? Entonces los que nos hemos puesto en esta posición, pues vemos lo difícil que es movilizar a estos o a estas figuras de opositores dentro de la organización. Y si son líderes, pues el reto es mucho mayor, ¿no? Y debemos trabajar más fuerte con ellos. Debemos como líderes de talento humano lograr que estas personas entiendan la necesidad del cambio y las ventajas de la transformación y lo importante que son realmente para el éxito de este nuevo camino realmente que emprendemos como organización. Y esta, claramente, como les decía, deberá ser la habilidad que nosotros como líderes o responsables del cambio cultural debemos lograr, ¿no? Identificar a estos opositores y generar la estrategia más acertada para movilizarlos hacia donde queremos lograr llevar la cultura organizacional. Entonces, hasta acá hemos logrado tener dos herramientas importantes. Primero, entender y evidenciar cuál es nuestra cultura propia. Y segundo, conseguir el compromiso genuino de los líderes, ¿no? Y veamos que para identificar o entender la propia cultura hay N cantidad de hacerlo en el mercado, ¿no? Hay mil maneras de hacerlo. Hay un sinnúmero de pruebas para evaluar la cultura actual de las organizaciones, que es por lo que normalmente empezamos, ¿no? Y lo que hacemos es compararla con una cultura requerida y la cultura deseada, ¿no? Muchas formas de evaluarla o de diagnosticar la cultura solamente tiene dos aristas o dos visiones, que es la cultura actual y la cultura requerida. Pero a mi visión y bajo mi experiencia es importante meterle un tercer componente y es este componente de la cultura deseada, que son conceptos realmente diferentes, la requerida y la deseada. La requerida es esa que dicta nuestro direccionamiento estratégico, ¿no? Es la que la compañía quiere de su cultura interna, es esa que es la anhelada en sí por la organización, esa que se levanta con valores, con visión y competencias organizacionales y otros componentes pues adicionales que sacamos y impregnamos a la cultura requerida. Y la deseada es la que los colaboradores anhelan. Es esta última, está tan anhelada o está alimentada más bien por esos deseos internos de los colaboradores y su visión propia de una cultura utópica, ¿no? Cuando comparamos estas tres aristas, la actual, la requerida y la deseada, encontramos cosas realmente bien interesantes, ¿no? Unas por la distancia tan abismal que hay entre lo que queremos y lo que deseamos, y otras por lo alineados que podemos estar y por lo general, pues sucede lo primero, ¿no? Estamos con una brecha importante entre lo requerido, lo deseado y lo actual. Pero volvamos entonces a las herramientas que les decía. Hay mil maneras de identificar y reconocer la cultura realmente. Sin embargo, yo recomiendo siempre empezar por lo básico, ¿no? Hacer una reunión con los colaboradores donde empezando por el equipo directivo, donde nos hagamos preguntas diferentes, donde nos preguntemos de manera individual cuatro cosas. Si nuestra compañía fuera una persona, ¿cuál y cómo sería, por ejemplo? ¿Sí? Si nuestra compañía, ¿cómo se expresa? Por ejemplo, si fuera una persona, ¿cómo se expresa esta persona? ¿Qué come? ¿Cómo es su familia? ¿Cierto? ¿Cuáles son sus cualidades, sus defectos? ¿Por qué es inteligente? ¿Cierto? Esas serían unas buenas preguntas que podríamos hacernos. Entonces, podemos incluir muchas más preguntas, realmente, para personificar la compañía. Resultará sorprendente, realmente, en este ejercicio, ver cómo cada una de las personas del equipo directivo tiene una visión propia y distante de la compañía. ¿Sí? Entonces, saltemos ya a la década de los 30, ¿no? El arte y la moda. En esta época, o en esta década, un par de mujeres
que se llamaba Elsa Schiaparelli y Gabriel Chanel. Chanel creo que es un nombre, un apellido que nos hace o que podemos tener más presente en la memoria. Pues estas dos personas, o estas dos mujeres, luchaban por conquistar el mundo y gracias a su constante enfrentamiento en el mundo de la moda, hicieron que cambiara por completo el mundo en ese momento, de la moda particularmente. Aún hoy, Chanel, como les decía, es un nombre que plenamente podemos reconocer y es muy reconocido en el mundo de la moda, pero en la década de los 30, la atención de la prensa frente a la alta costura y frente a las ventas le pertenecían realmente a Schiaparelli. Aunque hoy sea casi desconocida por muchos, ella cambió realmente y fue ella la que cambió los límites de la moda para siempre. ¿Pero qué tiene? Ustedes dirán, bueno, ¿pero qué tiene que ver una costurera italiana con la cultura y el mundo empresarial? Bueno, pues Schiaparelli es lo que hoy denominamos, hoy en día podemos denominar en la gestión de la cultura como una embajadora de cultura organizacional. Y he aquí nuestra tercera herramienta en la movilización y transformación de las culturas organizacionales. Las embajadoras de cultura, los embajadores de cultura, son aquellas personas que actúan como influenciadores, o si lo ponemos en el mundo moderno, influencer, ¿cierto? Ellos son los influencers de pequeños grupos o nichos, los cuales transmiten ideas y valores que de otra forma pues tomarían mucho tiempo realmente adaptarse. Ojalá los influencers del mundo digital entendieran que más allá de reunir seguidores, son ellos los que tienen una gran responsabilidad que tal vez no han asimilado, y es el tema de gestionar valores dentro de una sociedad, ¿no? Pero bueno, eso es un paréntesis muy personal. Pero bueno, ¿para qué nos sirve tener un embajador de cultura dentro de las organizaciones, ¿no? Entonces, con frecuencia tener un embajador de cultura nos ayuda para generar realmente un impacto incluso mayor que el de los líderes de alto grado en las organizaciones. Y si realmente así es, los embajadores no siempre son los líderes de las organizaciones. Sería ideal realmente que los embajadores fueran los mismos líderes, pero no siempre es así, ¿cierto? La cultura organizacional se mueve digamos que en el underground de la compañía, ¿no? En ese mundo, en el mundo del pasillo, ¿no? Del comentario del pasillo, se mueve mucho en las conversaciones de la cafetería, ¿cierto? En ese underground de la cultura, yo digo en el underground de la organización, perdón, se mueve la cultura organizacional. Es donde realmente el mundo operativo, la masa de la organización, mueve los comentarios, mueve las competencias o los comportamientos que quisiéramos llegar, ¿no? Pero esto a veces, o digamos que los embajadores de la cultura deben ser personas que estén muy cerca a los colaboradores y que de esta forma muy amigable logren movilizar a las personas, ¿no? Entonces, si nosotros logramos incursionar o involucrar o tener de nuestro lado, desde la parte estratégica, a estos embajadores ya identificados de la cultura organizacional y empezamos a mandar por medio de ellos ciertos mensajes que se muevan en ese underground de la organización, lograríamos realmente muy buenos impactos en la transformación de la cultura organizacional y va a ser mucho más fácil la divulgación de lo que queremos como organización, ¿no? Entonces, ¿cómo desarrollar esa estrategia de embajadores de cultura organizacional? Entonces, primero tenemos que identificar estos embajadores, son aquellos colaboradores comprometidos de manera auténtica en la compañía, ¿no? Aquí me estoy atrasando un poco en la diapositiva, perdón. Entonces, primero, como les decía, debemos identificar estos embajadores, que son aquellos colaboradores comprometidos de manera auténtica con la compañía, que tienen una muy buena relación con sus compañeros, ¿cierto? Sirven como voceros, tienen una buena capacidad de influenciar a otros, son líderes naturales, positivos, que lideran realmente con el ejemplo. Hay que formarlos, también es el segundo componente de esta estrategia, y es que hay que formarlos. Debemos generar un programa para conocer a nuestros embajadores de cultura, para empoderarlos, para formarlos en la cultura requerida que soñamos como equipo directivo, como organización, y permitirles frecuencia de contacto con los colaboradores. Es importantísimo que ellos no pierdan esa gran habilidad de poderse vincular y contactar y tener ese vínculo cercano con los colaboradores de todo nivel.
Y tercero, hay que darles autoridad, hay que darles confianza y afinidad, hay que tenerlos muy cerca y darles la importancia que necesitan o la importancia necesaria para que generen credibilidad entre todos sus pares y entre toda la organización, ¿no? Entonces, entremos realmente ahora a la década de los 40, que lo decimos bajo una sola bandera. Eh, bueno, esta década empieza con este tema muy complejo de la Alemania nazi, ¿no? Tenemos una Alemania nazi en la cima de su poder. Uno a uno de los países europeos pues fueron cayendo bajo la estrategia del ejército alemán en este tiempo. Y esto cambiaría el mundo realmente por completo, ¿no? Y la única manera de vencerlo en ese momento era la unión de los países para luchar por la libertad, ¿no? Como lo dice allí, luchar por una misma bandera, ¿no? Entonces, como les decía, ¿qué hizo que miles de hombres y mujeres en todo el mundo decidieran luchar juntos por algo más fuerte que sus propias creencias, su raza, de pronto también su cultura y su color de piel? Bueno, pues encontraron un propósito en común. Un propósito, pues claramente es algo que trasciende, es la razón detrás de todas las razones, realmente. Y si vemos las organizaciones, son como un mundo lleno de pequeños países en guerra, ¿no? Vemos cómo las áreas de producción pelean constantemente con un área de ventas o viceversa, ¿no? Y la lucha del área administrativa con las demás áreas por el seguimiento, los procedimientos y los trámites contables, ¿no? Entonces vemos muchas compañías que se mueven por silos y en estos mismos silos se enfrentan contra otros en pro de objetivos distantes, no en pro de un objetivo común, ¿no? Vemos que los deseos de cada área dentro de las organizaciones parecen estar en contravía, como si no fueran una misma compañía, ¿no? Cada persona en cada área vela por sus intereses propios, por sacar adelante sus indicadores y ver al final del año cuál área o persona es reconocida por encima de los demás como el mejor, eh, o como el más reconocido, o el mejor empleado del año, el mejor empleado del mes, ¿no? Pero ¿por qué realmente sucede esto? Bueno, pues es sencillo, ¿no? No tenemos un propósito en común, uno tan fuerte que nos lleve a cada área a estar dispuesta a renunciar por nuestras propias banderas, eh, para ponernos una sola bandera en pro de una sola idea, ¿no? Con una idea tan poderosa que haga que todas las personas de la organización, sin importar su cargo, se alineen con esa misma razón de ser, ¿no? Y es un proceso que lleva tiempo y, por supuesto, muchísimo esfuerzo, ¿no? Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo levantar un propósito organizacional, ¿no? Porque para poder darle una sola idea en común al equipo y a toda la organización, primero que tenemos que tener es claro hacia dónde va la organización, ¿no? Entonces, ¿cuál es su propósito? Entonces, ¿cómo levantar un propósito organizacional? Y aquí vemos la cuarta herramienta que traemos a trabajar acá. ¿Listo? Entonces, acá recomiendo eh, una metodología bien interesante que utilizamos o que he utilizado en talleres donde podamos hacernos preguntas diferentes acerca del por qué, el cómo y el qué de la organización, ¿no? Entonces, es importante aquí hacernos preguntas como las que vemos acá, ¿no? Entonces, la causa del propósito es lo que realmente, o el propósito, realmente es lo que estás haciendo, ¿no? La estrategia es del instinto, desde la emoción. Hacernos preguntas como, por ejemplo, ¿qué es lo que mueve a la organización a hacer lo que hace? ¿En qué cree la organización? ¿Qué mundo quiere? Preguntas tan importantes como, por ejemplo, ¿cuál es el sentimiento que la organización quisiera transformar en el mundo? ¿Cuál es el sentimiento que la organización quiere que los demás o que sus clientes sientan cuando tienen contacto con ellos? Si mañana la organización, por ejemplo, no existiera, ¿qué se acabaría en el mundo? ¿Sí? Esas preguntas nos pueden responder el porqué de la organización. Pero si vamos también a entender el cómo, pues también tendremos que hacer preguntas para entender la propuesta de valor de la organización, ¿no? ¿Cómo hacemos las cosas diferentes para entregar nuestra propuesta de valor? ¿Cuáles son los procesos o digamos, aquellos detalles por los que a nosotros nos escogen y no escogen a la competencia? ¿Tenemos tan claro eso? ¿O tenemos tan claro el qué de la organización? Y hemos resuelto, preguntas como ¿qué es lo que le ofrecemos al mundo que antes no existía?
¿O qué es lo que la gente va a pagar o va a necesitar y que nosotros ofrecemos? Esas preguntas nos pueden llevar a resolvernos el propósito organizacional y hacer un taller alrededor de la metodología de Simon Sinek eh, sobre el círculo de oro, el Golden Circle de él, que tiene una charla TED bien interesante en el 2009 que hizo sobre esta metodología. Y él decía claramente, oiga, la gente no compra lo que uno hace, sino, sino por qué lo hacemos, ¿cierto? Y eso nos habla de propósito. Si nosotros entramos a entender dentro de las organizaciones, vemos que hay muchísimas organizaciones en el mundo que se han movido a esta metodología de entender el para qué de la organización, el por qué. Si nosotros vemos compañías como Coca-Cola, por ejemplo, Coca-Cola hace muchos años cuando se vio enfrentado a este tema de lo dañino que eran las bebidas negras, en este boom del tema saludable, de tener alimentos saludables, de consumir alimentos con propósito, que cuiden el medio ambiente, pues ellos empezaron a tener problemas con sus ingresos. Y en ese momento se dieron cuenta que debían cambiar su propósito o su para qué organizacional. Decirle al mundo que ellos no son más, no son una compañía que vende bebidas que afectan contra la salud, sino que son una organización que va más allá de eso y empezaron a entender que su propósito no era vender bebidas oscuras o bebidas gaseosas, sino que su propósito era vender felicidad, ¿no? Entonces, a hoy si nosotros vemos toda su campaña de marketing y su propósito está alrededor del tema de vender felicidad, ¿no? Entonces aquí vemos cosas tan interesantes cuando uno tiene claro como organización su propósito organizacional y ve cosas tan curiosas como Coca-Cola, que uno sabe que en sí es una bebida gaseosa, una bebida negra, pero mira cómo lanza y cómo crea un instituto de felicidad y genera contenido académico, contenido de investigación alrededor de la felicidad. Entonces, el instituto, vemos acá que el Instituto Coca-Cola de la Felicidad lanza una nueva web con la mayor base documental científica sobre la felicidad y la salud, ¿no? Con el objetivo de ser una referencia científica en el estudio del bienestar para dar respuesta al creciente interés ciudadano por este tema, ¿no? El Instituto Coca-Cola de la Felicidad entra en una, o desarrolla esta página o esta web para decirle a la gente, oiga, nosotros vendemos felicidad y esos son los beneficios, un montón de cosas, y al lado sigue vendiendo Coca-Cola, sigue vendiendo bebidas negras, ¿sí? Entonces, vemos cómo las organizaciones empiezan a hacer más fuerza sobre su propósito, sobre su para qué organizacional, y el para qué organizacional no nos habla del cómo. Ellos siguen vendiendo gaseosa, pero su propósito es trascendental, es lo que trasciende la organización. Si vemos Coca-Cola, va a ser recordada tal vez en el mundo no solamente por vender bebidas gaseosas oscuras, sino porque está incursionando en temas para darle bienestar a la sociedad desde la base de la felicidad, ¿no? Entonces, algo bien interesante que entender allí y que es uno de los pasos fundamentales dentro de la planeación estratégica de las organizaciones y desde allí se mueve toda su cultura organizacional. Entonces, entremos ahora a los años 70, ¿no? Lecciones de la música para la cultura. La década digamos, los años donde la música tiene un gran significado, ¿no? La historia de la música en esta década pues es impresionante. Entonces aparecieron ritmos como el disco, como el punk, el reggae, el glam rock, el sinfónico y el funk. También son sonidos muy representativos de esta década. Cada uno de estos movimientos realmente generaron unas subculturas, ¿no? Unas tribus urbanas, con toda una ideología, un estilo de pensar, un estilo de hablar, de vestirse incluso, de peinarse, ¿no? Vemos cómo todo esto genera unos rituales alrededor de la música bien interesante, ¿no? Y de nuevo, todo esto tiene que ver con la gestión de la cultura organizacional. Pues, ¿o qué tiene que ver? Bueno, pues básicamente porque la cultura empresarial o organizacional, sea cual sea, necesita una vía de expresión propia, ¿no? Esto que llamamos comunicación interna. ¿Cómo lograr realmente esto? Bueno, por medio de los rituales y símbolos dentro de la organización. Hablamos que una cultura está compuesta por una cultura está compuesta realmente por un sinnúmero de símbolos y de rituales, ¿no? Y de hábitos y de costumbres de quienes la componen.
pues realmente esto no es nada diferente a los rituales, ¿no? Los hábitos, las costumbres, estos son rituales. Cuando una acción se vuelve consciente, puede diseñarse o ritualizarse y por esta vía dotarse de significado, ¿no? Entonces los rituales son símbolos y formas de mantener conceptos vivos en la memoria, ¿no? Los 70s, digamos que esta década, están llenos de símbolos y de rituales, por ejemplo, los punks con sus botas, con sus taches, el reggae con las rastas y el glam con su maquillaje, pues representan precisamente lo que se requiere o lo que se quería decir en ese momento, lo que querían significar. Y el significado de que esto tiene, pues para ellos es ideología. En las organizaciones los rituales, sin duda, son una gran herramienta eh, y es vital realmente la transformación de la cultura, ¿no? Recordemos en las organizaciones, ya hoy, ya tienen un sinnúmero de rituales, las organizaciones ya hoy tienen un sinnúmero de rituales bien interesantes establecidos como las fechas de fin de año, como las reuniones de amor y amistad, en algunas sobreviven todavía las reuniones de novenas en diciembre, donde cada área pues ofrece una novena, en fin, ¿cierto? A final de año, pues ya tenemos un sinnúmero de rituales o varias prácticas que nos hablan de cultura dentro de las organizaciones, ¿no? Ahora el reto es crear nuevos rituales realmente que intervengan la cultura requerida y se hace en 3 sencillos pasos para poder movilizar, ¿no? Entonces aquí la invitación o la herramienta a la cual quiero darles o movilizarles es que identifiquemos realmente cuáles son esas brechas realmente o comportamientos a movilizar, ¿no? Esto lo podemos haber hecho con la identificación de la cultura actual y la cultura requerida, ¿no? Segundo, creemos un ritual acorde con la cultura que está movilizando y los comportamientos deseados, ¿vale? Y tercero, evaluemos el impacto que estos generan y potenciémoslos, ¿no? Entonces, aquí a lo que queremos llevarlos es que todas las organizaciones tienen ya rituales, todas las organizaciones ya tienen unos hábitos dentro de la cultura organizacional. Eso ya está, ya lo tiene la organización. Incluso muchos dicen, vamos a identificar la cultura o vamos a crear una cultura nueva o vamos a crear cultura. No, pues realmente las organizaciones todas tienen una cultura, ya tienen unos rituales, ya existe una cultura. Lo que pasa es que no la hemos identificado o tal vez no la hemos gestionado conscientemente. Aquí la invitación es coja e identifique cuáles son esos rituales que ya tiene y cree unos nuevos rituales en pro de esa cultura deseada, esa cultura requerida. Hacia allá es donde tenemos que empezar a gestionar. Esta es una herramienta súper importante. Entonces, aquí hay algo muy valioso. Repitan, insistan, persistan. Es importante que esto se genere para que el mensaje, comportamiento y hábitos se incorporen de manera adecuada. Es importante entender que dicen que para que uno genere un hábito debe hacerlo más de 21 días. Pues bueno, imagínense este reto a nivel organizacional. Si esto es a nivel de una persona, ¿qué debemos hacer como líderes de la cultura organizacional para poder generar hábitos en el 100% de las personas de la organización? Debemos realmente repetir, insistir y persistir para que esto suceda. Y allí hay una herramienta súper importante que les hablaré más adelante, que es el tema del endomarketing. Entonces, vamos a, vamos a continuar y aquí es importante entender qué es lo que les comentaba ahorita, y es para el mantenimiento de la transformación cultural, que es algo que debemos lograr. Debemos trabajar en varias cosas. Primero, en lograr marca empleadora, ¿sí? Y entender que mis empleados también son mis clientes. Entender que los clientes realmente internos requieren mantenimiento, requieren que nosotros entendamos que así como nosotros trabajamos en pro de unos clientes externos, también debemos trabajar con nuestros clientes internos, ¿no? Recordemos que ya no es un tema de selección, sino una mutua elección, ¿no? Las generaciones han cambiado mucho, los nuevos talentos realmente tienen mayor autonomía, quieren trabajar en una empresa específica, que comparta ciertos ideales y donde puedan hacer lo que les apasiona y puedan vivir su propósito, ¿no? Entonces aquí, como les decía, ya no es un tema de elección mutua, ya no es un tema de que yo selecciono el talento, sino que el talento me selecciona a mí como compañía. Entonces, aquí eso sí, es importante tener muy claro que debemos gestionar la marca empleadora de las organizaciones, ¿no? Y un segundo paso importantísimo es que las empresas deben ir más allá de tener una propuesta de valor.
para el empleado y pasar a generar un vínculo tan fuerte capaz de hacer que las personas sientan pasión al decir dónde trabajan y para qué trabajan allí. Eso es importantísimo. Entonces, para poder entender todo este marco de cultura organizacional, es importante tener muy presente este tipo de pensamientos, porque realmente esto cambia completamente el sentido en que gestionamos la cultura organizacional. Ya las empresas deben ir más allá de eso, deben lograr eh, darle una propuesta de valor al empleado, que el empleado sienta que no está allí eh, porque le tocó, sino porque está atado a un propósito organizacional, porque está atado a mis intereses o a mi vocación, porque la organización se preocupa por mis talentos naturales, por ubicarme en mi zona de talento. ¿Sí? Ubicarme allí donde yo soy muy bueno, donde realmente puedo sacarla del estadio y no estoy allí porque me tocó, ¿sí? Entonces, esto es importantísimo recogerlo y entender que para gestionar la cultura debemos tener en cuenta estos puntos. Entonces, recopilemos un poco lo visto hoy, ya terminando y pudiéndole dar paso a algunas preguntas, ojalá que tenga el auditorio, las personas que nos están escuchando. Esto realmente este tipo de discusiones se alimentan cuando claramente hay discusión, cuando ustedes nos dan sus puntos de vista. Yo siempre digo en estas conferencias, lo que yo trato de manifestarles no es la verdad revelada, claramente hay tienen cantidad de formas de administrar el talento y de llevarlo a un nivel superior. Eh, por eso es importante que las personas nos cuenten qué han logrado, qué han hecho en sus organizaciones y que ha sido efectivo y que ha logrado unos resultados importantes y que cuestionen todo lo que escuchan, ¿no? Entonces, volvamos al tema. Vamos a hacerles una invitación a recopilar lo que hemos visto hasta el momento para gestionar de manera adecuada nuestra cultura organizacional. Primero, perdón, en fin. Primero, identificar la cultura actual y la requerida y compararla con la deseada. Segundo, obtener el interés genuino de nuestros líderes. La tercera herramienta que vimos hoy es desarrollar una estrategia de embajadores de cultura organizacional. Eso es importantísimo. Levantar nuestro propósito como organización, generar rituales dentro de la organización, pero rituales conscientes, ¿no? Rituales con un objetivo puntual, no rituales simplemente por generar procesos de recreación o alguna cosa de eso, no, tiene que tener un foco específico. Y sexto, gestionar la marca empleadora. Esto es importantísimo. Entonces, pues me gustaría dar paso en este momento, si es viable, Jenny, al auditorio, si hay preguntas. Quisiera escucharlos qué les pareció la información, si hay algún tema que quisiéramos que complementáramos. Si hay preguntas, si hay dudas, pues bienvenidas las preguntas. Oscar, mil gracias por esta conferencia que nos has brindado el día de hoy de gestión de la cultura organizacional, un reto actual. Vamos a pedir el favor a la audiencia, si tiene preguntas en este momento, nos las pueden plantear a través del chat que se encuentra en la barra inferior de sus pantallas. Estaremos atentos pues para poder resolver cualquier duda o inquietud que les haya surgido a través de esta conferencia virtual. Bueno, mientras que el auditorio nos plantea las respectivas preguntas, vamos a indicarles el proceso de cómo pueden generar la descarga del certificado de asistencia de esta conferencia virtual. Mientras acá en el chat nos indican, Oscar, mil gracias, interesante temática, bien tratada. Vamos a esperar si de pronto a alguien le surge alguna duda. Mientras tanto, como les indiqué, voy a compartir mi pantalla para indicarles cómo descargar el certificado de asistencia de esta formación virtual. Bueno, nos escriben algo aquí por el chat, Oscar. Buenos días. Muchas empresas han optado por no tener una misión o visión, generando un propósito general. ¿Está bien focalizado? Bueno, yo creo que
más allá de una u otra, es importante que la organización tenga claro si dentro de su propósito organizacional están comprendidas hacia dónde va la organización. Creo que tener una misión, una visión, pues está de pronto ya mandado a recoger. Eh, el propósito recoge, como vimos en estas preguntas, el para qué de la organización, ¿no? El qué y el cómo. Y esto nos habla mucho de misión y visión. Muchas organizaciones necesitan dentro de su planeación estratégica tener una meta cumplible y esto no es más que los objetivos estratégicos de la organización. Por lo cual, tener misión y visión a veces en la evolución de las organizaciones y en la era moderna pues termina siendo ya algo que no es necesario o no es tan necesario tener en las organizaciones. Pero sí es muy importante que tengamos claro el propósito organizacional, tener claro los objetivos estratégicos, las fechas de claramente eso tiene que tener un tiempo de cumplimiento. Entonces, pues yo diría que posiblemente ya la misión y la visión no son tan importantes como el propósito y los objetivos estratégicos. De acuerdo, mira, en este momento nos plantean acá otra inquietud. En estos momentos de trabajo en casa, ¿qué acciones debemos gestionar en una cultura de trabajo en casa y cómo intercambiar con el trabajo presencial y de relaciones organizacionales? Allí me parece súper importante esta pregunta que nos hace William, y es que ese es el momento ideal y creo que es el momento más importante para gestionar la cultura organizacional. La distancia y el hecho de que ahora estemos trabajando de manera remota hace que la cultura se diluya un poco, ¿no? Eh, ¿Qué acciones podemos hacer? Bueno, hay un sinnúmero de acciones que podemos hacer. Importante que gestión humana como el área abanderada para poder salvaguardar la cultura organizacional empiece a estar más en contacto con las áreas, estar más en contacto con los líderes de la organización, poder lograr identificar estos embajadores, como les decía, embajadores de la cultura organizacional, y por medio de ellos gestionar la cultura. Así como estos embajadores o estas personas que les decía que tenemos que identificar la organización, se movían en ese underground de la cultura, en la cultura presencial, ¿no? En las instalaciones físicas, créanme que son personas que hoy todavía lo siguen haciendo de manera virtual. Son estos personajes que llaman a sus compañeros, tienen reuniones personales, son los que tienen grupos de compañeros, divulgan información. Hay que seguir trabajando con embajadores de manera virtual. Hay que traerlos a este lado de la estrategia, lograr que por medio de ellos movilicemos la cultura organizacional. Es importantísimo una metodología que no lo ve dentro de la charla, pero el endomarketing es una herramienta súper importante dentro del proceso de cultura organizacional. Allí es donde la manera en que nosotros vamos a empezar a alimentar la cultura organizacional es utilizando las herramientas de comunicación interna de la compañía. Hay que robustecerlos, no solamente el correo, hay que tener sesiones o coloquios o sesiones de seminarios donde hablemos de cultura, donde nosotros como líderes de talento humano, de cultura organizacional, estemos en esas conversaciones importantes de los líderes de la organización, utilicemos la intranet, utilicemos los chats corporativos, empecemos a tener otras vías de comunicación diferentes, alineémonos o asociémonos o busquemos herramientas virtuales para gestionar cultura. Hay algunas herramientas bien interesantes de metodologías de agilidad o tableros que nos pueden servir mucho para talleres virtuales. Eso también es una invitación para que los líderes de talento humano entendamos que las cosas están cambiando y que nosotros debemos actualizarnos, debemos entender que no solamente con nuestro conocimiento en temas administrativos de talento humano vamos a lograr movilizar el talento humano del hoy. Por eso tenemos que entender de metodologías ágiles, tenemos que entender de design thinking, tenemos que entender de metodologías como Scrum, bueno, N cantidad de metodologías que existen en el mundo de la agilidad, que es importante que nosotros como líderes también nos formemos en ello. De acuerdo, aquí nos realizan otro planteamiento. Dentro del proceso quieren tener un cambio de cultura de su equipo de trabajo, pero desde la estrategia empresarial no se cumple con lo que se plantea a la ejecución. En ese caso, ¿qué se puede efectuar? Ok, bueno, espérame,
ver si entendí bien la pregunta. Dentro del proceso, quieren tener un cambio de cultura de su equipo de trabajo, pero desde la estrategia empresarial no se cumple con lo que se plantea en la ejecución. En este caso, bueno, eso es algo que yo denomino incoherencia organizacional. Cuando uno hace un análisis de la planeación estratégica y de la cultura y de los momentos de verdad en la organización, uno encuentra cosas bien interesantes y es que hay una incoherencia entre la planeación estratégica, entre las personas o entre el equipo directivo y lo que queremos movilizar en la cultura, ¿no? Entonces, mi recomendación allí es, si tú eres una persona, Paola, si eres una persona que lidera el área de talento humano, si eres una persona que tiene un cargo directivo dentro de la organización, es momento de alzar la mano y primero, lo primero que debemos nosotros como líderes de talento humano es pedir una silla en la junta directiva, pedir una silla dentro del equipo directivo donde tengamos voz y voto, para poder nosotros alzar la mano y entender y darle a entender de alguna manera al equipo directivo o a la presidencia o a la gerencia general que hay un proceso de incoherencia organizacional y esto hay que hacerlo con datos y hechos, por medio de una evaluación de la cultura, con datos del clima organizacional. Muchas veces esas encuestas de riesgo psicosocial que por ley tenemos que hacer nos evidencian un sinnúmero de cosas súper importantes que si nosotros hacemos el análisis correcto, nos damos cuenta de la incoherencia que hay entre la planeación estratégica y los momentos de verdad de la organización, lo que está viviendo la organización. Con estos datos y hechos, es importante que tú te montes o te pares o le muestres a la gerencia todo lo que está sucediendo allí abajo para que realmente generemos un plan estratégico de movilización de la cultura organizacional. Creo que allí la invitación a la que voy con este comentario es que los líderes de talento humano tenemos que ser más que unos operativos. Los líderes de talento humano tenemos que ser estratégicos dentro de la organización y es nuestra responsabilidad lograr que este objetivo se cumpla, siendo realmente estratégico, realizando análisis de contenido, generando propuestas de valor, realizando proyectos dentro de la organización que realmente le demuestren a la gerencia y al equipo directivo que todo lo que hacemos con el talento humano está afectando los números y los objetivos de la compañía, que no gestionar la cultura puede hacer que no cumplamos los objetivos estratégicos. Entonces, esa sería mi recomendación allí para poder decirle al equipo directivo, necesitamos una organización coherente. De acuerdo. Nos indican acá, muchas organizaciones direccionan sus objetivos y metas principalmente en la productividad, olvidando lo que realmente es importante, el recurso humano. Para que realmente una organización sea competitiva, ese principalmente se maneja desde recursos humanos. Y si la empresa no prioriza este factor, Creo que algo importante es lo que les acabo de comentar. Importantísimo que el líder de talento humano se vuelva en este ente estratégico. Eso es importantísimo. Para que pueda realmente llegar hasta el punto más alto de la organización y comentar lo que necesita, ¿no? O pedir lo que necesita de manera estratégica, no llegar allí con ideas que no tienen ningún sentido, ideas que no tienen un propósito o un fin que le peguen al core de la organización. Creo que eso es importantísimo. Organizaciones que están atadas a la productividad, nosotros como líderes de talento humano necesitamos poder mostrar con evidencias, con datos y hechos al equipo directivo que para lograr estos números de productividad necesitamos talento humano altamente competente, que es importantísimo que una persona que tiene que cumplir con unos números, que tiene que cumplir con unos datos, con unas cifras, con unos indicadores, requiere unas habilidades blandas y que no tener esas habilidades blandas, pues posiblemente el número o no lo cumplimos o posiblemente nos vamos a demorar N cantidad de tiempo en lograrlo. Pero eso solamente lo hacemos cuando yo, líder de talento humano o área de talento humano, entro a volverme estratégico, entro a evaluar realmente las competencias, las habilidades, le demuestro al área de ventas, al área de producción, que con las habilidades actuales estamos teniendo un porcentaje de cumplimiento del tanto por ciento, pero que con estas estrategias de formación, de desarrollo, de gestión de cultura, podemos llegar a elevar los resultados en un 10 o un 15%. Comprometernos con datos, con cifras, con resultados que afectan el core de la organización, también es una obligación del líder de talento humano. Y no le tengamos miedo a eso. ¿Sí? Decir que por las estrategias que nosotros planteamos, las ventas se van a aumentar en un 10%,
Eso es algo que nosotros podemos lograr si gestionamos muy bien el talento humano, que no nos dé miedo hacerlo. De acuerdo. Nos indican también, en la cultura organizacional, ¿qué reglas de responsabilidad y respeto del tiempo de las personas se pueden establecer? Bueno, ahí hay un sinnúmero de estrategias bien chéveres en el manejo del tiempo del talento humano, pero mira, tú puedes crear, William, muchísimas estrategias en papel. ¿Sí? Puedes crear una política, puedes crear un código de ética, puedes crear un horario establecido, crearte horarios flexibles, todo eso te lo puedes imaginar, lo puedes crear y todo fantástico. Pero si tú no tienes dentro de tu estrategia movilizar a los líderes de la organización, esto se va muy lejos, o sea, esto no se va a cumplir. Entonces, por eso allí, William, lo que yo te recomiendo es, sí, crea las políticas, crea los procedimientos, crea unos horarios flexibles, moviliza al equipo a que mantenga unos hábitos de horario del plan del día muy establecidos, que tú les permitas dar formación para que ellos planeen su vida de trabajo, incluso puedes darles herramientas virtuales como tableros to-do para que por medio de una herramienta que es súper chévere que se llama Trello, que se la recomiendo, donde ellos pueden planificar su día de trabajo, ¿cierto? Pero más allá de eso, lo que yo te recomiendo es que trabajes con tus líderes para que los líderes no sean los que propicien malos hábitos dentro de los horarios. Son los líderes los que a veces piden que el colaborador trabaje más horas de las que debe trabajar. Es aquel líder que no le importa contactar al trabajador en hora de almuerzo, sino que simplemente lo llama a cualquier hora sin preguntarle si está disponible para él. El respeto del tiempo por el colaborador es algo que debe estar inmerso en la cultura organizacional, pero esto no se logra poniéndolo en una política, esto se logra formando, capacitando, haciendo procesos de conciencia, haciendo procesos de transformación organizacional, movilizar el campo mental y el campo emocional de los líderes en pro de estos temas. De acuerdo. Tenemos un último planteamiento. En la empresa realizaron una encuesta para evaluar a los líderes, no generada desde el proceso de gestión humana, lo que dio pie para generar más rumores y malestar de los colaboradores. En este caso, desde gestión humana, ¿qué propuestas podemos tener para mejorar el clima laboral alineado a la cultura organizacional? Bueno, Paola, hay que entender un poco este tema de la encuesta que se realizó a nivel interno de los líderes, porque independientemente de que no haya salido desde gestión humana, sí es un muy buen insumo. Y hay que volvernos aliados dentro de la organización, no ser el palo en la rueda, normalmente que a veces las organizaciones o las personas de la compañía consideran que somos gestión humana, y empezar a cambiar esta concepción que tienen las personas de gestión humana y empezar a volvernos aliados. Entonces, acercarnos a las personas que hicieron esta encuesta, tenerla como insumo para nuestras estrategias, con base en esa herramienta que ellos hicieron o que ellos levantaron, generar unas estrategias para mejorar el clima de la organización. Yo incluso te hablaría que más allá de gestionar el clima, con estos datos gestiona la cultura. La cultura es mucho más grande que el clima. Si tú gestionas la cultura, pues por derecha gestionas el clima. Hay unas cosas del clima muy puntuales, como que se evalúan en esas encuestas de clima, como son el tema de los puestos de trabajo, que tengas bueno, la luz o los implementos, todo ese tipo de cosas. Pero realmente las estrategias deben estar atadas a los procesos de transformación. Yo te puedo decir que poder crear una escuela de líderes sería algo interesante digamos, con este insumo. No, pues tendría que entender de pronto qué ítems o qué preguntar dentro de la encuesta que le hicieron a los líderes. Pero si esto pudo haber dado pie para entender los hábitos de los líderes, la manera de su liderazgo, entender su liderazgo, si es un liderazgo más autónomo, si es un liderazgo más democrático o es más clásico desde la autoridad, pues hay que empezar a generar estrategias para movilizar el liderazgo que yo quiero, ¿sí? Entonces lo primero que yo te diría es, preguntémonos dentro de la organización, ¿cuál es el liderazgo ideal? ¿Cuál es el liderazgo que la organización necesita? Y cuando identifiques cuál es el liderazgo que la organización necesita, identifica en esa encuesta cuál es el liderazgo que tienen. Y identifica la brecha y sobre esa brecha identifica la estrategia.